Aplicaciones de microorganismos y ciclos biogeoquímicos. Bueno, los microorganismos se utilizan para muchos tipos de industrias. Vamos a empezar viendo la aplicación en la industria farmacéutica. Aquí es muy importante la biotecnología aplicada a la producción de antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias antimicrobianas fabricadas y excretadas por microorganismos. Son normalmente metabolitos secundarios de bajo peso molecular que lo que hacen es inhibir el crecimiento de microorganismos en cantidades muy pequeñas. Bueno, hay muchos tipos de antibióticos muy variados, algunos son muy selectivos, otros son más genéricos y destacan penicilinas, tetraciclinas, eritromicinas, y todos ellos están constituidos, están producidos por solamente 3 grupos de microorganismos: los MOS, eubacterias y actinomicetos. Solamente algunos géneros son capaces de producir antibióticos y hay como unos 5.500 conocidos, pero solamente se utilizan algo más de un centenar, porque tienen que tener una serie de propiedades que hagan que el efecto perjudicial que puedan tener no sea importante y sea mucho más importante el efecto beneficioso. El primer antibiótico conocido utilizado se aisló del penicillium, fue la penicilina. El descubrimiento de la penicilina lo realizó Alexander Fleming cuando vio que un cultivo bacteriano se le había contaminado por un hongo y comprobó que las bacterias no crecían alrededor de donde estaba el crecimiento del hongo. La penicilina se obtiene en 3 etapas de forma industrial. En primer lugar hay que cultivar el penicillium, el hongo, en condiciones óptimas. Esto se hace en grandes fermentadores y el hongo empieza a producir penicilina aproximadamente entre las 40 y 200 horas de cultivo, y a partir de aquí se filtra el medio de cultivo y se purifica la penicilina directamente del filtrado. Un antibiótico conocido también importante de bacterias es la streptomicina. Los antibióticos no son efectivos contra los virus, por lo tanto no sirven para la pandemia que padecemos actualmente. En ocasiones se recetan antibióticos a personas que tienen, por ejemplo, gripe, que es un virus, pero para evitar posibles complicaciones bacterianas. Aquí tenemos una placa bacteriana en la cual se han puesto unas pastillas de antibiótico que inhiben el crecimiento bacteriano y crean alrededor un halo. En este caso todas las pastillas tienen actividad antibiótica frente a esta bacteria. Bueno, producción industrial de vacunas y sueros. Las vacunas son preparados antigénicos que se constituyen mediante microorganismos que o bien están muertos o bien no son virulentos, no producen enfermedad, o a partir de partes de microorganismos también. Las vacunas tienen que ser inocuas y tienen que generar inmunidad. Sin embargo, los sueros son preparados farmacológicos que tienen anticuerpos, no generan inmunidad activa en el individuo que lo recibe, pero sí una inmunidad pasiva, o sea, le defienden frente a un determinado microorganismo. Por tanto, todas las vacunas son de carácter profiláctico. Deben administrarse antes de haberse producido la infección. La vacunación, por tanto, es un mecanismo de inmunidad artificial activa. Artificial porque se realiza de una forma artificial, no es un contacto natural con el antígeno, con el microorganismo, pero es activa porque el organismo desarrolla sus propios anticuerpos. Esto hace que genere memoria inmunológica y por tanto que el organismo quede inmunizado, mientras que el suero produce inmunidad artificial pasiva. ¿Qué significa esto? Significa que es una inmunidad artificial porque es algo que se le da al individuo, pero es pasiva porque él no crea sus propios anticuerpos. Como consecuencia no genera memoria inmunológica. Algunos ejemplos de vacunas, por ejemplo la del sarampión, la polio, la meningitis, la hepatitis, suelen ser muy efectivas, aunque nosotros sabemos que, por ejemplo, la del sarampión a veces falla, ¿verdad? Lo hemos comprobado durante este curso. Bien, la sueroterapia, como hemos dicho, es la introducción de anticuerpos y se utiliza, por ejemplo, anticuerpos formados en caballo. Se sacan del suelo del caballo. También pueden ser anticuerpos producidos de forma artificial en el laboratorio. Las vacunas pueden ser de 4 tipos:
a partir de formas atenuadas, no virulentas del microorganismo patógeno. Por ejemplo, así se utilizan a veces vacunas para el sarampión, la polio, las paperas, la rubeola. También pueden ser preparadas a partir de microorganismos totales muertos o inactivados, como por ejemplo una vacuna de la polio o la de la gripe o la de la rabia. También para bacterias como cólera, tifus, tosferina. Pero cada vez se hacen más vacunas a partir de antígenos purificados. Esto es lo que por ejemplo se está intentando hacer contra el COVID-19. Simplemente una proteína de la cubierta vírica, por ejemplo, que pueda ser identificada por el organismo, que crea anticuerpos contra ella, y estos anticuerpos actúan contra el virus cuando éste intenta infectar. Y también hay vacunas contra las toxinas bacterianas, en el caso de que no sea la bacteria sino el tozoide lo que crea el principal problema, por ejemplo la antitetánica o la antidifterica. Bien. Los microorganismos también tienen mucha importancia en la industria alimentaria. Por ejemplo, la fermentación alcohólica. Bueno, la fermentación alcohólica ya la estudiamos en la parte del metabolismo. La glucólisis produce a partir de glucosa ácido pirúvico, y en estos organismos, en lugar de llevar a cabo una oxidación mediante el oxígeno, lo que hacen es que reoxidan los coenzimas, el NADH, mediante la reducción de una molécula, utilizan como oxidante una molécula orgánica, en este caso el mismo ácido pirúvico, que acaba transformándose en etanol. Primero lo transforman en acetaldehído por una descarboxilación, y después este acetaldehído lo utilizan como oxidante para reoxidar el NADH. Bueno, este etanol es el producto que en la fermentación alcohólica nos interesa para la producción de bebidas alcohólicas, mientras que en otras fermentaciones alcohólicas, en las de producción del pan, lo que nos interesa realmente es el dióxido de carbono, porque en la elaboración del pan el dióxido de carbono es el que hace que se esponje la harina y que el pan tenga la forma que tiene. La elaboración del pan se lleva a cabo en varias fases. En primer lugar, hay que formar la masa. Para eso se mezcla la harina, que es fundamentalmente almidón, con agua y una pequeña cantidad de levadura, que es Saccharomyces cerevisiae, un hongo unicelular. Se le puede poner sal, azúcar, grasa, otros productos. A continuación se produce la fermentación, y durante esta fermentación los enzimas de la harina, las amilasas, activadas por el agua, convierten el almidón en maltosa y glucosa, y esta es la que sufre la fermentación. Las burbujas de CO2 quedan atrapadas en la masa y hacen que aumente el volumen, dando la textura esponjosa del pan. El horneado posterior inactiva la levadura, elimina el alcohol y elimina el agua. En el caso de la elaboración de bebidas alcohólicas, el producto que nos interesa precisamente es el etanol. Se produce a partir de los azúcares presentes en el zumo de uvas, o, depende de la bebida alcohólica de que se trate, en la cebada, en el arroz, en el maíz. Se hacen bebidas alcohólicas fermentando los glúcidos de una gran cantidad de productos. En todos ellos, el alcohol etílico es el que produce al final la bebida alcohólica en distintos grados, dependiendo de qué bebida se trate. Otra fermentación importante es la fermentación láctica, que la llevan a cabo las denominadas bacterias lácticas, que hay varios géneros, por ejemplo Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Esta fermentación láctica es similar a la alcohólica, pero en ella el pirúvico es transformado en ácido láctico. El pirúvico actúa como oxidante para reoxidar el NADH a NAD, y el pirúvico se transforma en ácido láctico. Este ácido láctico permite la elaboración de los denominados productos lácteos, como el queso, yogur, cuajada, etcétera. También la biotecnología se puede aplicar a la industria agropecuaria. Por ejemplo, la producción de proteínas microbianas se utiliza para suplementos de piensos, para el alimento del ganado. También para la producción de insecticidas biológicos. Y también se puede utilizar microorganismos para la
mejora genética de animales y de plantas. Pero esto lo veremos en la parte de biotecnología contemporánea al final del tema. También es muy importante la utilidad que tienen los microorganismos para mejorar el medio ambiente, lo que se denomina bioremediación. Hay bacterias biodegradantes que se utilizan en biotecnología ambiental para solucionar problemas de degradación del entorno, del medio ambiente, fundamentalmente para el tratamiento de emisiones contaminantes. De esta forma sirven para eliminar iones metálicos, iones organometálicos, metales pesados, para eliminar hidrocarburos con divertidos, aceites disolventes, también para eliminar herbicidas, pesticidas. Esto hace que esta bioremediación tenga un papel muy importante en el tratamiento de aguas residuales y de vertidos tóxicos. Por ejemplo, en la imagen vemos lo que se denomina chapapote, que se produce cuando hay una marea negra, cuando hay un vertido de petróleo por un petrolero, como ocurrió en Galicia hace unos años. En este caso, algunas bacterias del género Pseudomonas son capaces de eliminar estas mareas negras. Otra vertiente de la biotecnología del medio ambiente es la utilización de microorganismos para la producción de polímeros biodegradables. Estos polímeros permiten sustituir a los plásticos, que sabemos que suponen un serio problema de contaminación. Los microorganismos tienen también una importante participación en los ciclos biogeoquímicos. Solamente vamos a ver dos, el del carbono y el del nitrógeno. El ciclo del carbono es muy simple, porque el carbono está en estado gaseoso en la atmósfera y disuelto en el agua. De aquí pasa a los productores, que lo obtienen por fotosíntesis y por quimiosíntesis, y de los productores va pasando por la cadena trófica a los distintos consumidores y a los descomponedores, y todos ellos por respiración lo devuelven a la atmósfera o al agua. Una parte puede quedar en forma de turba, carbono o petróleo, que vuelve a la atmósfera por combustión. Esto es lo que se está produciendo actualmente y lo que está produciendo el calentamiento global por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y el efecto invernadero. Bien, los microorganismos intervienen en el ciclo del carbono fundamentalmente a nivel de productores, los microorganismos fotótrofos, como son las algas microscópicas y muchas bacterias. Aquí destacan las cianobacterias, que actúan como productores. Estos organismos producen materia orgánica retirando dióxido de carbono del agua o del aire, pero también hay muchos microorganismos que actúan como consumidores, liberando dióxido de carbono mediante la respiración. Y también tienen un papel destacable como descomponedores. Aquí hay bacterias fermentadoras que descomponen restos vegetales y que se encuentran en aguas y suelos, y muy importantes los hongos descomponedores de la madera, por ejemplo, y también arqueobacterias que degradan restos vegetales y que producen como producto de desecho metano. Por último, en el ciclo del nitrógeno también tienen una gran importancia los microorganismos. Aquí tenemos muchos y muy importantes. El nitrógeno es imprescindible para la formación de aminoácidos, de nucleótidos, y el nitrógeno se encuentra en forma de gas en gran cantidad en la atmósfera, pero en forma de N2, o sea, de nitrógeno molecular, que casi ningún tipo de organismos puede utilizar, solamente los organismos fijadores de nitrógeno. Bien, los microorganismos que intervienen en este ciclo del nitrógeno son las bacterias descomponedoras, que mediante fermentaciones descomponen compuestos del nitrógeno y lo transforman en amoníaco; las bacterias nitrificantes, que llevan a cabo el proceso de nitrificación, transformando el amoníaco primero en nitritos y luego en nitratos. Aquí tenemos Nitrosomas y Nitrobacter, y que se encuentran en el suelo o en el agua. Y luego están las bacterias desnitrificantes, fundamentalmente del género Pseudomonas, que llevan a cabo el proceso de desnitrificación. Pasan nitratos a nitrógeno atmosférico. Aquí se produce un empobrecimiento del suelo, una pérdida de nitrógeno, pero en compensación hay bacterias fijadoras de nitrógeno, como los géneros Rhizobium, Azotobacter y algunas cianobacterias,
que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco y en nitratos o en materia orgánica. Por eso muchas plantas, por ejemplo las leguminosas, presentan en sus raíces nódulos en los que hay bacterias del género Rhizobium. Estos nódulos les permiten fijar nitrógeno atmosférico.